生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 161 al 165. Alemania, Múnich. Chirrido, en el polvoriento camino rural, la superficie anaranjada brillaba bajo el sol abrasador, y en el cielo, una águila calva de aspecto feroz batía suavemente sus alas. De vez en cuando, miraba fijamente al coche negro que se encontraba no muy lejos, con sus tenues ojos de águila reflejando una confusión casi humana. Pero antes de que pudiera continuar tejiendo sus emociones, una luz azul brillaría desde lo más profundo de sus pupilas, redirigiendo su atención hacia el camino que tenía por delante. Si seguimos hacia el sureste, pronto llegaremos a Austria. En el asiento del pasajero del sedán negro, Lupin desplegó un enorme mapa mugle, identificando cuidadosamente el camino en medio de ligeras sacudidas. Ah, tiene sentido. Los Alpes orientales, con un terreno relativamente suave no muy elevado, pero con muchos bosques, son el lugar perfecto para actividades ilegales. William apoyó ambas manos en el volante, mirando fijamente el camino inmutable que tenía delante, y no pudo evitar bostezar. Sin saberlo, el tiempo se había extendido hasta agosto, y desde que atracaron, durante el último medio mes habían estado siguiendo en secreto, en realidad siguiendo abiertamente al animago por la mitad de Francia y toda Alemania, aunque debido al encantamiento con Fundus, el animago con la intención de regresar a casa no se había dado cuenta de esto. Además, se había olvidado de la posibilidad de la aparición como modo de transporte. Quizás debido a algún encanto, incluso después de haber sido alimentado con un barril entero de Veritaserum, William no pudo obtener de su boca la ubicación exacta del escondite de los cazadores furtivos, por lo que solo pudo optar por el método tonto de dejarlo ir y luego rastrearlo. Aunque anticuado, el método era realmente eficaz. En cuanto a por qué los dos, claramente magos, optaron por conducir un automóvil mugle, bueno, en viajes internacionales, volar continuamente en una escoba no es prudente, sin mencionar la posibilidad de ser capturados como objetos voladores no identificados por mugles, solo por razones de comodidad, esa opción no es viable. A pesar de que los fabricantes se esfuerzan por garantizar la comodidad de viajar en una escoba, por muy cómodo que sea, colocar una escoba debajo del asiento nunca podrá compararse con sentarse en un automóvil. Hablando de eso, William se acarició la barbilla pensativo, recordando que una vez había visto un coche mágico volador, según el diario del profeta, era la creación del padre de Ron, el señor Weasley, sin duda bastante innovador. Tal vez podría arreglar con él para conseguir uno algún día. Mientras William soñaba despierto, el camino de arcilla roja fue reemplazado por grava gris parduzca, el clima, una vez sofocante, comenzó a enfriarse considerablemente, la vegetación alta y espesa reemplazó gradualmente a los campos rurales y, finalmente, al doblar una esquina, de repente emergieron ante ellos imponentes montañas nevadas. Chirrido, el grito del águila calva no correspondía en absoluto con su apariencia. Sonaba más como el gemido de un gorrión que como el chillido de un águila. El animago batió repentinamente sus alas más rápido y, en cuestión de segundos, desapareció en la espesura del bosque. Al presenciar esto, William detuvo el coche, pero antes de poder hablar. Estallido, un repentino disparo se escuchó a lo lejos, dentro del bosque, seguido por un ladrido frenético de perros de caza. No esperaba esto. Mientras observaba al águila caer del cielo, William agitó su varita, tirando hacia atrás del cuerpo humano que se transformaba gradualmente. Debido a la ley de secreto, esta noticia sobre el derribo de un hombre pájaro no debería aparecer en los periódicos mugles. Pero esta zona está designada como santuario. Lupin abrió la puerta del coche y sustituyó el mapa que tenía en la mano por un folleto turístico recién adquirido en la frontera austríaca. ¡Vaya! ¡Qué gran noticia! William arrugó la nariz y luego metió el cuerpo en una maleta, atrapando simultáneamente a Fawkes mientras salía volando desde adentro. ¿Por qué no acompañas a tu novia?
William giró la cabeza para mirar al Fénix posado en su hombro, cuestionando confusamente. En esa mirada silenciosa, William pareció captar algo, acariciando con resignación la espalda de Fawkes y arrancando un puñado de plumas de la cola. Está bien, hay muchos más peces en el mar. Te conseguiré otro si es necesario. ¿Los Pokémon son tan comunes como los perros callejeros? Interrogación de cierre. Bueno, ¿y ahora qué? Lupin volvió a abrir el mapa europeo, frunciendo el ceño ante la gigantesca montaña que se extendía sobre varios países, con la esperanza de localizar cazadores furtivos en su interior, como si buscara una aguja en un pajar. ¿Regresamos? La sugerencia de Lupin fue, por supuesto, no darse por vencido a mitad de camino, sino emprender otro viaje de regreso al Circo del Cielo Estrellado, que aún albergaba a varios miembros cazadores furtivos hechizados. Tal vez encontrar un guía allí sería más prudente. No hay prisa, vamos a sentarnos primero. William miró la señal de tráfico y rápidamente señaló su ubicación en el mapa. Destino: Innsbruck. Innsbruck, ciudad del suroeste de Austria, capital del Tirol, enclavada a orillas del río Inn. Esta hermosa ciudad se encuentra en el Valle de los Alpes. Lupin tradujo línea por línea el folleto que tenía en la mano. Está bien, llegamos. William aparcó el coche en la entrada del motel con expresión exasperada, observando cómo la ciudad se iluminaba gradualmente con las luces del atardecer desde la ventana, dignas de ser calificadas de hermosas. Bajo el cielo azul brumoso, se alzaban casas de colores junto al río Inn, y los picos nevados intactos se veían claramente a lo lejos en el cielo. Tendrás que disfrazarte antes de bajarse del auto. William extendió su varita y tocó al Fénix que permanecía en su hombro debido a la angustia, transformando las vibrantes plumas rojas de Fawkes a un color más mundano, haciendo que la apariencia previamente deslumbrante fuera considerablemente ordinaria, parecida a un pájaro salvaje común. Lupin, siguiendo al muchacho, se quitó el equipaje, quedando cada uno solo con una maleta. Ahora, basta de charla, maestro, primero preparemos la cena. William estaba harto de Lupin. Porque no se había dado cuenta de lo verboso que era su compañero. Desde que vio a ese hombre lobo mortífago que había dejado de lado, su compañero de repente desbloqueó alguna barrera emocional, perdiendo la tristeza perpetua y volviéndose alegre. Pero si bien su alegría es positiva, también lo fue su actitud cada vez más conversadora. Durante todo el viaje, incluso si William lo ignoraba intencionalmente, su compañero charlaba durante media hora. De Shakespeare a la Guerra de los Magos. Sin embargo, media hora no era el límite de Lupin, sino el límite de tolerancia de William. Chirrido, la vieja puerta de madera se abrió desde adentro al oír un ruido, instintivamente se hizo a un lado. William notó que Fawkes estaba posado en su hombro y de repente batía sus alas sin descanso. Fawkes. ¿Quién eres? Al ver al anciano mediterráneo vestido de gris que salía, William parpadeó desconcertado. Su magia de disfraz se podía ver a simple vista. La otra parte reconoció claramente a Fawkes. Silbido. Sin embargo, la confusión de William no duró mucho, ya que la aparición del anciano vestido de púrpura en la habitación explicó perfectamente sus dudas y confusión. Director de escuela. Lupin pareció algo sorprendido al ver a Dumbledore, que se acercaba al anciano mediterráneo, con una sensación de desconcierto en sus ojos. Remus y William. Dumbledore también se sorprendió un poco y murmuró. Instintivamente, miró al anciano a su lado y, tras una breve pausa, su mirada se detuvo sutilmente en William por un instante. Claramente, no esperaba que las cosas coincidieran tan bien a veces. Recuerdo que tu plan era ir a Francia, viejo, me seguiste. Después de un breve silencio, William y Dumbledore hablaron casi simultáneamente, luego hicieron una pausa en el mismo momento. Bueno, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. William sonrió. Parece que se equivocó, así que esas coincidencias ocurren. En realidad, simplemente eligió una taberna mágica al azar para comer y alojarse, y se topó con Dumbledore y tú eres, se quedó mirando al anciano que parecía demasiado frágil por un momento, luego preguntó. Percival Graves.
El anciano sonrió, o mejor dicho, le había estado sonriendo a William desde el principio, con una sonrisa tan intensa que le dio a William una sensación de escalofríos. Esto hizo que William girara la cabeza instintivamente y mirara a Dumbledore, como si preguntara: ¿le pasa algo a tu amigo? Chirrido, en el momento crucial, fue Fawkes quien primero rompió el ambiente incómodo. Pió suavemente y luego saltó al hombro de Dumbledore. Entonces, ¿vamos a entrar a sentarnos y charlar o vamos a seguir bloqueando la puerta? Dumbledore sonrió, haciéndose a un lado para invitar a todos a entrar. La decoración de la taberna parecía buena, al menos las condiciones de higiene eran mucho mejores que las de cierta taberna sin nombre en Hogsmeade. Rayos, no importa dónde estés, una vez que te sientas en la taberna de un mago, parece que siempre habrá cerveza de mantequilla en la mesa. Observando las densas burbujas alrededor del vaso, William dio un sorbo. El sabor era más fuerte que el de las 3 escobas. Entonces, miró a Percival y lo encontró todavía sonriéndole, con la piel alrededor de su rostro casi formando un crisantemo. ¿Qué sucede contigo? William casi no pudo evitar decirlo, pero la virtud tradicional de respetar a los mayores y apreciar a los jóvenes lo hizo optar por guardar silencio. ¿Por qué estás aquí? Dumbledore le devolvió al camarero el menú que había marcado y miró a los dos con curiosidad en sus ojos azules. ¿Te acuerdas de aquel grupo de cazadores furtivos? William golpeó la mesa, consciente de que había más de un extraño presente, y solo mencionó un nombre. Pero Dumbledore asintió con complicidad. De hecho, tras el gobierno de William hace 100 años, las actividades de los cazadores furtivos en el Reino Unido se reprimieron considerablemente, y debido a las sucesivas guerras, Dumbledore desconocía la existencia de esta organización. Sin embargo, cuando desenmascaró a William, este le mencionó este grupo. Después de todo, estaba relacionado con el motivo por el que dejó que un dragón de fuego asara a una docena de magos hasta la muerte. Dumbledore necesitaba una razón para silenciar las investigaciones de Wizengamot, aunque William creía que incluso si investigaban hasta la muerte, no encontrarían nada. Ellos, sí, el circo fue atacado nuevamente, teniendo como objetivo a Norbert. William asintió. Sinceramente, no era de extrañar que vigilaran a Norbert, ya que los dragones de fuego son considerados criaturas mágicas extremadamente valiosas en todo el mundo. De lo contrario, Rumania no necesitaría una reserva. Mientras hablaba, se metió la carne seca del plato en el bolsillo. Chirrido, aparentemente perturbado por la acción de William, Kabuda, que había estado durmiendo todo el día, abrió los ojos, salió de su bolsillo y hábilmente se volcó sobre la mesa. Al ver a Kabuda, Percival, sentado frente a William, se puso visiblemente rígido. E inmediatamente levantó la mano para tocarse el pecho, y al descubrir que no había nada allí, instintivamente miró el pecho de Dumbledore, pareciendo vislumbrar un destello escarlata entre los pliegues de su túnica púrpura. Kabuda, encaramado en la mesa, evidentemente no notó la acción del anciano. Aceptó el bocadillo que Lupin le ofreció, lo abrazó y comenzó a mordisquearlo con satisfacción. Mientras tanto, la conversación de Dumbledore y William continuó. Entonces, ¿has estado rastreando a ese animago todo este tiempo? Dumbledore asintió, con la mirada fija en el cuchillo y el tenedor que William usaba para cortar la carne. Sus ojos hundidos le impedían discernir lo que contemplaba. Sí, sin ese tiro William asintió. La textura del bistec estaba un poco dura, el chef no es tan hábil como Dobby. Ya deberíamos haber encontrado el lugar. Pero la verdad es que no importa, no pueden escapar. ¿Quieres un trozo? Al notar que el otro estaba mirando su filete, William tomó un trozo con su tenedor. No, gracias. Después de haber cenado, Dumbledore rechazó la amable oferta de William. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás aquí? William miró al hombre mayor llamado Percival. Graves, un apellido muy típico de Estados Unidos, pero ese no es el punto. William ya había percibido un olor a madera podrida. Era el olor de magia oscura. Este olor es tan penetrante que es imposible de ocultar.
Este aroma le pareció a William inferior en comparación, pero eso también es razonable. Debido a su necesidad de estudiar magia antigua como complemento, no había profundizado en la magia oscura ni había abusado de ella. Aunque la magia emocional podía protegerlo de las emociones negativas de la magia oscura, quién sabía si habría otros efectos secundarios. Así que, en realidad, solo podía encadenar una maldición asesina como mucho, Totalmente intrascendente. Debido a la conferencia del Wizengamot, Dumbledore mantuvo la calma, como si hubiera preparado una explicación. Después de todo, soy el jefe de brujos del Wizengamot del Ministerio de Magia británico, la asistencia a este tipo de conferencias internacionales es obligatoria. Ya sabe, nuestro ministro, Dumbledore no continuó, ya que no era la primera vez que se quejaba con William sobre Cornelius Fudge. Lupin escuchó todo esto en silencio, sin cambiar el ritmo al beber la sopa, pero su conmoción interna se hacía cada vez más fuerte. La última vez en la cabaña, aún en su conmoción inicial, se perdió muchos detalles. Pero ahora, esta conversación reveló a fondo que la relación entre William y Dumbledore no se ajustaba del todo a la dinámica profesor-alumno que había imaginado. ¿Y qué pasa con él? William señaló a Percival a su lado, todavía masticando el bistec, con tono tranquilo. También es miembro del Wizengamot. ¿El Ministerio de Magia de qué país permite que un mago negro ocupe un puesto tan alto? La sonrisa se desvaneció del rostro del anciano. A veces, para destruir por completo una atmósfera armoniosa, basta con una frase. Sigue riendo, oye, ¿por qué ya no te ríes? Mientras su mirada recorría las diversas expresiones de los otros tres rostros, William, el instigador, simplemente se mordió la comisura de los labios y luego volvió a concentrarse en el medio filete que quedaba en su plato. Ahora no era su turno de explicar. Como solo captó las palabras mago negro y aún no entendía bien el resto, Lupin, sabiamente, decidió no comentar. Este pastel de manzana sí que sabe a pastel. ¿Cómo hiciste y? El rostro de Percival mostraba una curiosidad manifiesta. Se miró a sí mismo, sin encontrar nada inusual. Pero justo cuando abría la boca, Dumbledore, a su lado, lo detuvo. En verdad, la actitud de Dumbledore hacia William siempre había sido algo compleja. Como alguien que personalmente terminó la segunda rebelión de los duendes, este mago legendario creció escuchando varias leyendas sobre el joven y famoso estudiante transferido que murió prematuramente durante su tiempo en Hogwarts, aunque luego se enteró de que la mayoría de esas historias eran inventadas. Por ejemplo, las historias sobre él liderando al equipo de Ravenclaw para ganar la Copa de Quidditch. Espera, ¿alguien realmente creyó que Phineas Black permitiría que cualquier casa que no fuera Slytherin ganara la Copa de las Casas o cualquier otra copa? El arbitraje parcial garantizaría que el peor resultado fuera el empate. Sin embargo, alguien como William, de quien todos creían que solo debería existir en la historia, apareció de repente ante él. Cuando el retrato del director Black personalmente avaló por él, jurando que no estaba equivocado, todavía dudó, sí, claro, simplemente no confiaba en la integridad del anciano hasta que el director Gerald se unió a la discusión y finalmente creyó que William de hecho era el legendario mayor de hace 100 años. Pero, cuando este muchacho aparentemente adolescente admitió descaradamente, sí, soy tu mayor y casi me convierto en tu profesor, así que llámame profesor, e incluso puso sus pies sobre el escritorio del director, Dumbledore de repente se arrepintió de haber revelado la identidad de William tan rápidamente. Al menos antes de revelarlo, William mantenía el nivel básico de respeto que un estudiante debe tener por un profesor, al menos en la superficie. Entonces, después de eso, William inmediatamente elevó su estatus para estar a la par de Dumbledore, aunque de hecho tenía una razón para hacerlo. Dumbledore todavía lo encontró un poco extraño. Inicialmente, planeó cultivar a William como respaldo contra Voldemort, sabiendo que no podía confiar únicamente en una profecía algo nebulosa. Pero pronto, Dumbledore se dio cuenta de que estaba equivocado, escandalosamente equivocado, porque William no tenía ninguna necesidad de tal cuidado. Era completamente diferente del ingenuo y adorable Harry Potter, un retoño que necesitaba poda.
William ya era un mago adulto mucho antes, capaz incluso de domar dragones de fuego y basiliscos él solo. Sin embargo, debido al viaje en el tiempo, permaneció joven. Y la consecuencia de la juventud fue la falta de experiencia y un temperamento inestable. Esta fue la evaluación que Dumbledore hizo de William después de observarlo. Él creía que estaba calificado para decirlo, después de todo, debido también a razones de viaje en el tiempo, había vivido casi 100 años más que William, y la edad a menudo equivalía a experiencias más enriquecedoras. Es bien sabido en el reino mágico que la cima de un mago suele ocurrir durante sus años más vigorosos. Dumbledore era plenamente consciente de que su propia cima había pasado y necesitaba un sucesor, pero William aún no era el adecuado. Después de todo, hace 100 años, Hogwarts no solo era conocido por sus leyendas heroicas. Legión Asunder, Rebelión Goblin, las guerras a menudo venían con derramamiento de sangre, hasta donde sabía Dumbledore, el número de magos negros que cayeron en manos de su viejo mayor. Por alguna razón, la tolerancia de William hacia estos magos negros era casi nula, casi hasta el punto de no tolerar ni un grano de arena en sus ojos, y este temperamento extremo, preocupó a Dumbledore. Una vez que William se enteró de las hazañas de los mortífagos durante el reinado de Voldemort, se derrumbaría nuevamente la recuperación económica y demográfica de posguerra, duramente lograda por el reino mágico británico. Además, gracias a lo que compartió el profesor Gerald, aprendió sobre el poder que William esconde debajo de Hogwarts. Un poder capaz de destruir el mundo. Así, mientras William todavía estaba en Hogwarts y todavía era estudiante, Dumbledore decidió corregir el carácter de William, intentando modificar ligeramente su forma de pensar, al menos moderar sus extremos, razón por la cual rechazó persistentemente la petición de William de convertirse en profesor. Una vez que sea profesor, no será tan fácil manejarlo como lo fue durante sus días de estudiante. Entonces, Dumbledore liberó a Grindelwald de la prisión esta vez, ciertamente no porque extrañara a su antiguo amor, al menos no del todo, sino porque era completamente consciente del tipo de poder persuasivo de Gellert Grindelwald, incluso sin magia, y su viejo amigo resultó ser un mago supremacista estándar. Entonces, usar a Grindelwald para lavarle el cerebro a William. Dumbledore tendría que estar loco para hacer eso. Y si, por capricho, de repente se conectaran y decidieran derrocar juntos al Ministerio de Magia británico. Eso parecía incluso más aterrador que Voldemort regresara y organizara una reaparición. Por lo tanto, Dumbledore impuso preventivamente varias prohibiciones a Grindelwald, entre ellas no permitirle promover sus ideologías pasadas bajo ninguna circunstancia, no permitirle el contacto privado con estudiantes de Slytherin, ni siquiera permitirle usar el baño en las mazmorras. Como director, Dumbledore sabía muy bien que las pequeñas serpientes eran las más susceptibles a la influencia de Grindelwald. El verdadero propósito de Dumbledore al liberar a Grindelwald era influenciar a William, sabiendo por su comprensión de Grindelwald que este último seguramente haría varios intentos de contactar a este estudiante especial, William, y encontrar formas de eludir las prohibiciones. Y para entonces, tras medio año de comprensión, William pronto percibiría que algo andaba mal, comenzaría a reflexionar y a desconfiar de las creencias de Grindelwald. En ese momento, siempre que aprovechara la oportunidad de aparecer y guiarlo con paciencia, el gran éxito estaría a su alcance. Después de todo, William ya era un mago maduro, y cambiar su forma de pensar requería algún catalizador. Y Grindelwald fue el detonante que Dumbledore preparó para este propósito. Por lo tanto, la razón para liberar a Grindelwald no fue en absoluto porque de repente se dio cuenta de que incluso si Grindelwald se liberaba de la alianza de sangre, recuperaba su poder mágico y se rebelaba en Hogwarts, William podría reprimirlo con la fuerza, lo que lo hizo decidir reunirse con su viejo amigo al final de su vida. Definitivamente no eso. ¿Oye? Habla más alto. Tras devorar la mitad restante del filete, William seguía sin recibir respuesta. Levantó la vista y se encontró con los ojos hundidos de Dumbledore bajo sus gafas, que parecían contemplativos, pero a juzgar por la comprensión que William tenía de él, el viejo probablemente estaba perdido.
Entonces extendió la mano y chasqueó los dedos ruidosamente delante de los ojos de Dumbledore. Quebrar, el sonido crujiente devolvió la conciencia al anciano, algo aturdido. Miró a William y parpadeó, luego negó con la cabeza y se bebió el jugo con el doble de azúcar de un trago. El señor Graves será el nuevo profesor de estudios muggles en Hogwarts el próximo semestre. Al oír las palabras de Dumbledore, los otros tres lo miraron conmocionados. Era evidente que solo Dumbledore lo sabía de antemano. ¿El profesor Burbage renunció? William dejó el cuchillo y el tenedor en su mano, frunciendo el ceño aún más profundamente que antes. Contratar a un mago negro como profesor de estudios muggles. Dumbledore sufría de senilidad avanzada. Sí, la profesora Burbage me dijo hace 2 años que quería vivir en el mundo muggle durante un tiempo para comprenderlos mejor. Pero durante ese tiempo no pudimos encontrar un candidato adecuado, así que lo dejamos temporalmente. Dumbledore asintió y tomó a Fawkes de su hombro, colocándolo sobre la mesa. Qué lástima, el profesor Burbage era una buena persona, pero, candidato adecuado. William intentó usar palabras más discretas, pero al final no pudo contenerse. ¿Estás seguro de que este es un candidato adecuado? ¿Te has quedado ciego? Creo que Lockhart sería más adecuado para este puesto. ¿Quién es Lockhart? Percival preguntó con curiosidad, mientras William lo señalaba. Lo sé, un ladrón. Lupin levantó la mano, a pesar de sus problemas financieros siempre mantuvo el hábito de suscribirse al diario del profeta. La cuestión clave no es Lockhart. William intentó retomar el tema de la conversación. Ricardo, Dumbledore habló, atrayendo la atención de William antes de continuar. Quizás todos tienen un pasado que preferirían no recordar, pero de manera similar, todos merecen una oportunidad de redención. De repente, William sintió que el filete que acababa de comerse le estaba atragantando un poco. Las repentinas palabras de sabiduría de Dumbledore casi lo dejaron sin palabras. ¿En serio, así como así? ¿No es un poco repentino? Entonces, nos vemos en la escuela, los dos. Al ver a William atónito, y pensando que sus sabias palabras habían surtido efecto, Dumbledore entrecerró los ojos con alegría. Sin dar tiempo a los demás a reaccionar, dejó unos cuantos sicles de plata sobre la mesa y rápidamente apartó a Percival, quien, por alguna razón, había recuperado su sonrisa. La comida corre por mi cuenta. Mirando las hoces rodando hacia él, William se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Es suficiente este dinero? Entonces, este es el William que mencionaste 32 veces en tu código de conducta. Junto al río Inn, Percival hizo girar dramáticamente el pergamino que tenía en la mano, levantando una ceja al mirar a Dumbledore, de rostro severo, que estaba a su lado. Dumbledore no respondió, simplemente continuó caminando hacia adelante. Este encuentro inesperado fue completamente imprevisto. Desde que liberaron a Hegerd Grindelwald de Nimangard, han estado merodeando en Innsbruck, no lejos de esa fortaleza. El plan era usar este tiempo para observar Grindelwald nuevamente, aunque este encuentro fue descartado con unas pocas palabras, pero, parece que William y Lupin planean quedarse aquí un tiempo más, así que no pueden quedarse en Innsbruck. Regresaremos al Reino Unido, ahora. Decidido, Dumbledore se detuvo y se giró para mirar a Grindelwald, quien todavía estaba examinando el código de conducta. ¿De verdad estás planeando convertirme en profesor en Hogwarts? La sonrisa de Grindelwald se desvaneció. Permaneció en silencio por un momento antes de volver a hablar, su garganta reseca hacía que su voz sonara ronca. Por supuesto. Dumbledore asintió sin dudarlo. No. Interrogación de cierre. Olvídalo, estoy mejor quedándome aquí. Grindelwald de repente negó con la cabeza y miró hacia los Alpes orientales detrás de la ciudad que ambos sabían que era la dirección de Nimangard. En realidad, he estado muerto durante algún tiempo. Desde ese día, bajó la cabeza, mirando la varita que Dumbledore había sacado para aparición. La forma pálida de la varita de Saúco parecía un poco extraña. No necesitas arrastrar un fantasma de vuelta a los vivos, Albus, no es bueno para nadie.
Al ver el silencio de Dumbledore, Grindelwald soltó una risita burlona, levantando la delgada palma de su mano para dibujar un círculo en el aire. Al instante siguiente, una llama azul, algo ilusoria, parpadeó frente a ellos. Al presenciarlo, Dumbledore tocó instintivamente la alianza de sangre que había encogido en su pecho. Ninguna reacción en absoluto. Mira, no puedes atarme realmente. La sonrisa de Grindelwald se volvió ligeramente alegre porque sabía que la alianza de sangre no había fallado, pero Dumbledore había relajado un poco sus demandas, o tal vez esta antigua magia simplemente no podía resistir una manipulación tan precisa. El exitoso establecimiento de la alianza de sangre fue en realidad el resultado de muchos procesos simplificados por Dumbledore. Dumbledore de repente bajó la cabeza, mirando su mano derecha sosteniendo la varita, como si contemplara algo. Está bien, envíame de regreso. Después de un rato, Grindelwald finalmente rompió el silencio sepulcral entre los dos, dándose la vuelta para encarar el turbulento río debido a la temporada de inundaciones, esperando la respuesta del otro. No. No seas terco, Albus, ya no somos adolescentes, lo siento, no debería haberlo mencionado. Al ver que Dumbledore se congelaba de repente, Grindelwald reconoció su error verbal, pero solo se disculpó brevemente, luego extendió ambas manos hacia Dumbledore nuevamente, vamos, envíame de regreso, será mejor para ambos. Pero te necesito. ¿Qué? No es bueno para mí, porque te necesito. Albus, tú, viejo Dumbledore, dejaste algo en la mesa, en la barandilla de la orilla del río, sosteniendo a Fawkes. William asomó de repente la cabeza, pero se cayó rápidamente, sus ojos se movían entre los dos antes de detenerse en sus manos entrelazadas. No veas el mal, no veas el mal. Después de un breve silencio, William levantó una mano para cubrir los ojos de Fawkes. Que los niños no se lleven bien se debe en gran parte a que los mayores carecen de virtud. Mirando a Fawkes, que parecía completamente desconcertado, William se agachó y habló con seriedad. Verás, Dumbledore sabe claramente que acabas de experimentar una ruptura, pero aún así coquetea con otras personas frente a ti, ignorando por completo tu salud mental y la seguridad aviar. En primer lugar, no lo sabía. Dumbledore suspiró con cierta impotencia. Igualmente, yo tampoco. De repente, sintió una oleada de agotamiento y se giró para mirar a Grindelwald, quien aún parecía un poco aturdido. Sus pensamientos, antes firmes, flaquearon de repente. Si Grindelwald realmente fue a Hogwarts como profesor, podría haber demasiadas entidades extrañas en la escuela este año. Entonces, ¿qué tal si ampliamos el contrato de acogida a 50 años? William ignoró a Dumbledore y, como si fuera una broma, sacó un trozo de pergamino y un papel secante de detrás de su espalda. Luego presionó la garra de Fawkes contra la tinta y dejó una marca roja brillante en la firma de Dumbledore, en la esquina inferior derecha del pergamino. ¿Cuándo tuvimos un contrato de acogida? Al mirar lo que definitivamente era una firma falsificada, el rostro de Dumbledore se contrajo involuntariamente. Ciertamente no estaba preocupado de que William realmente se llevara a Fawkes, porque ese contrato no tenía ningún efecto mágico, y todos los presentes, incluido el pájaro, sabían que era solo una broma. Sin embargo, la atmósfera que finalmente se había vuelto seria se interrumpió de repente. Dumbledore solo pudo tragarse sus palabras. En este momento. Después de guardar el contrato, William se sacudió las manos y recogió a Fawkes. Está bien, lo llevaré de vuelta primero, puedes seguir disfrutando de tu diversión de viejo. Con eso, no perdió el tiempo y se alejó de la orilla del río. Lupin todavía lo estaba esperando en el restaurante. Entonces, ¿aún planeas regresar? En el largo silencio, el río fluyó silenciosamente de oeste a este, como su tiempo irrecuperable. Todos somos viejos ahora. Los jóvenes realmente tienen energía. Grindelwald miró hacia el río que fluía, sin responder directamente, y pateó suavemente una piedra. La piedra hizo un sonido amortiguado cuando entró en el agua. Lógicamente debería ser mayor que nosotros. Dumbledore no sabía cuándo desarrolló el hábito de quejarse en su corazón, tal vez desde que el último amigo que podía hablar correctamente se había ido.
¿Qué pasa con la carta de nombramiento? Interrogación de cierre. ¿No exige Hogwarts una carta de nombramiento antes de que los profesores comiencen? ¿Ya lo has decidido? Pero eso quizá tenga que esperar hasta que regresemos al Reino Unido. Puedo pedirle a Minerva que te prepare uno. Entonces esperemos un poco más. La mirada de Grindelwald abandonó la superficie del río y se volvió hacia el pico nevado en el horizonte. Quizás todavía tengamos tiempo. Tal vez podrías enviarle una carta a esa joven. ¿No sería eso un abuso hacia los búhos? Entonces trae de vuelta al Fénix. Pensé que realmente planeabas devolvérselo al director. Mientras miraba al pájaro marrón que dormitaba sobre la cabeza de William, Lupin recogió la maleta que estaba a sus pies. Eso es pensar demasiado. William negó con la cabeza y empezó a echar un vistazo a las entradas de las tiendas a ambos lados de la calle. El crepúsculo se acercaba, y el rojo sangre del sol se cernía sobre el oscuro sendero adoquinado. Caminó en contracorriente. Solo quería ver en qué clase de plan está metido Dumbledore. Ese anciano, ¿es realmente un mago negro? Lupin hizo una pausa por un momento, pero claramente no tenía la intención de permanecer en silencio. Rápidamente alcanzó a William y continuó preguntando. Eso depende de cómo lo definas. ¿Qué quieres decir? Si es solo la profundidad de la investigación en las artes oscuras, entonces, Perky, seguramente es un auténtico mago negro. Mientras hablaba, los ojos de William escaneaban constantemente los carteles de posadas o tabernas que los rodeaban, pensando que estos cazadores furtivos seguramente no se limitan a servir a los magos. El estatuto del secreto está hecho para ciudadanos respetuosos de la ley. Hay otros aspectos. ¿Te refieres a quién tú sabes y los mortífagos? Lupin reflexionó un momento y entonces comprendió. Un mago negro que simplemente estudia las artes oscuras sin dañar a otros podría parecer inconcebible, pero en teoría es posible. Sin embargo, debido a la naturaleza única de la investigación de las artes oscuras, todo aquel que ha alcanzado la cima en este campo está inevitablemente manchado de sangre. Sí. ¿Estás diciendo, podría realmente existir tal persona? Lupin inconscientemente abrió mucho los ojos. No, desde ese aspecto es aún más oscuro. ¿Existen otras dimensiones? Ninguno. Entonces, ¿es solo un auténtico mago negro? ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿por qué estaría Dumbledore con él? No soy un profeta, no sé nada, todos tienen una faceta que no pueden mostrar, como dijo Dumbledore. Quizás quiere ayudar al mago negro a expiar sus pecados. Pero ese viejo no tiene onda, parece más un skip que un mago. Hablando, William se detuvo y miró el emblema sobre el cartel de la posada frente a ellos. Aunque la talla de madera se había vuelto algo borrosa y difícil de reconocer debido a la erosión del viento y la lluvia, su mente enfocada aún encontró lo que estaba buscando. Skip. ¿Todos tienen una faceta que no pueden mostrar? Lupin reflexionó brevemente sobre esta frase, su expresión parecía algo desolada. Tal vez este lado podría estar oculto muy profundamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes un buen amigo que se ha convertido en mortífago? William tomó la maleta de la mano de Lupin, parpadeó y luego propuso una suposición razonable. Cuando sus palabras cayeron, la respiración de Lupin se detuvo de repente, pero al final, solo suspiró y negó con la cabeza sin decir más. En realidad, William se quedó atónito por un momento. Lo dijo con naturalidad, pero al ver la melancolía no disimulada de Lupin, pareció haber acertado. ¿Qué clase de magia poseía Voldemort para persuadir a tanta gente a aferrarse a él con servidumbre? Se trata de un par de pies perfectos que ocurren una vez cada 4000 años. TSK, digno de Inglaterra. Por supuesto, al ver el desánimo de Lupin, William no siguió preguntando, sino que se acercó y empujó la puerta de la posada. La tenue luz amarilla parpadeó un instante, y el nítido sonido de la campanilla de viento ahogó los débiles saludos de la recepción, como si fueran mosquitos. William le hizo un gesto a Lupin para que esperara a un lado, luego caminó hacia el mostrador de recepción y bajó la voz. Escuché que aquí hay diversión.
Al igual que activar un diálogo con un NPC, la fatiga en el rostro del hombre en la recepción desapareció instantáneamente, y su mirada rápidamente giró alrededor de William y Lupin antes de centrarse nuevamente en William. ¿Es usted, señor mago? Final del capítulo.